Listo. Ahora sí, esta es la primera pregunta. Sé que los números cuánticos suelen ser algo bien enredoso, pero dicen cosas bien particulares. Por ejemplo, lo primero que tenemos es el n, que vendría siendo el nivel de energía. Después tenemos el azimutal, L. Después tenemos el magnético, que es ml. Y después tenemos el spin, que es ms. El n es lo único que me dice el nivel de energía. Por ejemplo, tenemos ya una configuración electrónica que tiene 1s2. Bueno, era aquí. 2s2, 2p6. Si yo estoy escribiendo algo así, este número acá me indica el n, porque está diciéndome qué nivel de energía tiene. ¿Ya? Así que eso vendría siendo el n, el nivel de energía, como bien pauteado. O sea, por ejemplo, tenemos ya el núcleo, luego tenemos un nivel, dos niveles, tres niveles, y así va. Entonces, el azimutal lo que me va a decir, y ojo, con esto ya deberían ser capaces de responder esto, vendría siendo, no, chat, a- el n vendría siendo el nivel de energía, básicamente. O sea, de hecho, vuelvo a hacer el dibujito aquí, que vendría siendo ya el nivel uno, nivel 2, nivel 3 y así. Por ejemplo, supone que en este siempre se ubican dos electrones, después se ubican aquí unos 8 para átomos grandes, obviamente. Pero claro, ese vendría siendo el n, solamente el nivel de energía. Así que si yo escribo una configuración electrónica que tiene, claro, como dije, el 1s2, el 2s2, 2p6. Ahí ya tiene, por ejemplo, 10 electrones, los mismos 10 de acá. Claro, estos van a indicar justamente ahí, 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 el nivel de energía del electrón. Recuerda que los números cuánticos son para ubicar un electrón en particular. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar acá de un electrón de por acá, ese ahí, o puedo hablar de este. Da lo mismo qué átomo sea. Lo importante es hablar de ese electrón. Así que ya borrando un poco esto de acá. Bueno, lo voy a mantener, lo voy a mantener mejor. Mejor bajemos. Entonces, el azimutal lo que me va a decir es el orbital del que se trata. Así que me va a decir si se trata de un orbital cero, que vendría siendo el S, el uno, te voy a decir el N, te voy a decir L, cero, uno, 2 o 3. Por lo general, siempre lo dicen que hasta n-1 según los tipos orbitales que haya. Pero claro, va así, de cero, uno, 2 y 3. Esos son los orbitales que hay. Entonces, por ejemplo, el cero se trata de los orbitales S, nada de otro mundo. Entonces, uno es los orbitales P, después el 2 son los orbitales D y el 3 son los orbitales F. O sea, ahí ya con esto ubicamos uno de los electrones. Y de hecho nos dice el azimutal cuántas cajitas tengo que dibujar si es que yo quiero ubicarlo por cajita. Por ejemplo, si se trata de un cero, se trata solamente de una cajita, porque estamos hablando del orbital S. Si se trata del uno, dibujo tres cajitas. Ahí y ahí. Si se trata del 2, dibujo cinco cajitas. Eso no fue lo más derecho posible.
5 cajitas y así va. El 3 van a ser 7 cajitas. Después, el magnético lo único que me va a decir es qué cajita de estas es. Así que si yo, por ejemplo, hablo ahora del ML, eso siempre va a ser de un menos algo que va a pasar, a ver, coma cero y hasta el más X. Por ejemplo, eso me sirve para ubicar las cajitas. En este caso, si que se trata de un orbital S o un cero, este va a ser cero nomás. Si se trata del uno, el del medio va a ser cero, el de la izquierda va a ser menos uno y el de la derecha más uno. Y acá también va el cero acá, menos uno acá, más uno acá, y aquí un más 2, aquí un menos 2. Creo que ya no hay drama con el magnético, ¿cierto? O sea, el N me dice en dónde está el orbital, en qué nivel. El azimutal me dice cuántas cajitas debo dibujar, así de forma didáctica. El magnético lo que me dice es o sea, cómo están etiquetadas esas cajitas. Y después viene el spin, que tiene dos estados, más un medio y menos un medio. Y eso lo único que me dice es, por ejemplo, cómo se van distribuyendo los electrones. O sea, primero, esto se llama, bueno, es un principio un poco más complejo, pero si es que nos vamos a lo simple, en este caso, el principio de exclusión de Pauli, lo que va a decir es que si es que yo voy llenando esto con electrones, voy primero con flechitas así, después así, y después cuando la tengo ya bien distribuida, que esa, como están apuntando arriba, se tratan primero de los más medios, entonces ahora lleno los que van abajo. ¿Se entiende eso del spin, cierto? Entonces, volvemos un poquito arriba. Y ahora somos capaces de responder la pregunta. O sea, el azimutal me dice el nivel de energía. Lo que voy a poner acá es, el glosor también, un no. ¿Por qué? Porque eso me lo dice el N, ¿cierto? El B, la orientación espacial de un orbital, eso a grandes rasgos me lo va a decir el azimutal. No, de hecho el magnético, porque eso me dice en qué parte del orbital está el electrón. La forma del orbital, por ejemplo, ese adelanto, ese sería la correcta, porque me dice si es un orbital S que si ustedes lo ven, lo buscan por ahí, tiene una forma más o menos así, y si buscan un orbital P, es como una forma así, como algo bastante raro. Así que la orientación espacial se refiere más o menos a, por ejemplo, si está acá o acá, que me lo dice justamente el magnético, que esto menos 2 menos uno 0 1 2 eso me lo dice. O sea, el B no puede ser. El C, la cantidad de electrones de un nivel, no hay un número cuántico que me diga eso. Eso lo vamos viendo según otras propiedades, por ejemplo, la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, la C tampoco puede ser. El giro del electrón en torno a su propio eje. Ya hablamos de eso, de que eso me lo va a decir exclusivamente el spin. Así que, hay que decirlo, tampoco es. O sea, en este caso, solamente quedaría la E, la forma del orbital. Claro, estas preguntas algunas van a ser con alternativas y otras van a ser con desarrollo. Pero claro, las alternativas siempre van a ser las más rápidas, así que por lo general es bueno partir por ellas, ¿ya?
Entonces, ¿alguna duda con la primera pregunta? A ver si nos movemos a la segunda. Perfecto. Entonces, vamos a copy-pastear la segunda. Vamos a dejarlo acá. La configuración electrónica del ion azufre -2 es... Aquí vamos a hacerlo de forma un poco más directa. Primero, tengo una tabla periódica acá, con toda la definición del mundo bien HD acá. Eh, no sé si sea tan relevante la definición de esto, pero... Porque, claro, lo ideal de esto es que intenten buscar los elementos, las posiciones, un poco que sean familiares con ellos. Porque si bien, no sé si la habrán visto en el colegio, pero ya por lo que llevan de universidad, quizás se les sea un poco más familiar la tabla periódica. Entonces, si es que me piden acá, por ejemplo, el azufre sé que, por ejemplo, está acá. Aluminio, silicio, fósforo, azufre, el mismo grupo del oxígeno. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos hasta el 2, aquí tenemos hasta el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces debería tener 16 electrones. Vamos a intentar llenarlo de a poco, ¿ya? Entonces, sabemos que tiene el 1s2, o sea, tiene los dos electrones más internos. Entonces, 2s2, tenemos ya 4, 2p6, ya tenemos 10, 3s2, tenemos 12, y después vamos viendo cuáles más tiene. 13, 14, 15, 16. Supone que debe tener 16 el azufre, ¿cierto? O sea, debería tener 3p4. Eso debería hacer con el azufre, ¿cierto? El azufre neutro. Pero ¿cuál es el detalle de acá? Este -2 de ahí. En ese caso me dice ahí que no debería ser 4, sino que debería ser 6, porque tiene 2 más. La gracia de este azufre es que es de los más estables, es de su conformación es más estable, porque como se ionizó ganando 2 electrones, hace que se parezca su configuración electrónica al gas noble más cercano, que vendría siendo en este caso el argón. En este caso, ya, ¿no aparece eso? La verdad es que no, no aparece eso. También hay que acostumbrarse un poco a ver una configuración electrónica completa y también la abreviación de lo que hace el noble. En este caso, esa configuración electrónica completa vendría siendo la del neón. ¿Lo confirmamos? Claro. Si llenamos todo el orbital del primer nivel, claro, el helio es el más estable, el orbital del segundo nivel, el neón es el más estable. Aquí en ese caso sería el argón el más estable, pero la gracia es un poco quedarse con los del tercer nivel porque estamos analizando el azufre, que neutro todavía no alcanza el argón. En este caso está ya ionizado, pero neutro no. Voy a revisar el chat. En ese caso es simplemente el... Mira, el azufre igual se suele nombrar harto porque, claro, primero estamos hablando del S. El símbolo S supone que es el azufre. Por ejemplo, aquí ya, si bien no se nota mucho,
Vamos a irnos a uno un poco, con un poco más de definición. Aquí. Ese de ahí es el azufre. ¿Ya? Entonces, si nos volvemos acá, claro, ¿por qué puse esta tabla periódica así en 4K? Porque se supone que si ustedes tienen que ocupar una tabla periódica en los controles o PEP, van a ser de este estilo de que sean bastante desabridos, pero que tengan los números atómicos y las masas. Entonces, claro, y la azufre igual le aparecen hartos elementos químicos que puede que le aparezcan mucho después. Por ejemplo, uno bastante, eh, a ver, es H2S, dióxido de azufre, o ácido sulfídrico se le dice, el típico olor a huevo, H2SO4, el típico ácido sulfúrico, claro, son cosas famosas que suelen tener azufre. Ah, pero bórrate ahí. Entonces, ¿por qué supe que era azufre? Porque, claro, tengo el S acá. Y el azufre igual suele ser un elemento frecuente. Entonces, ahora que tenemos esto bien escrito acá, de hecho lo voy a correr un poco para el lado. Entonces, esto sería aquí, neón 3S2 3P6. Rematemos con esto. ¿Dónde está esa? En la E. Eso con este ejercicio. Este ya era más cortito que el otro, porque tenía menos teoría que el primero. El primero igual tenía toda la teoría de los números cuánticos y todo eso. De todos modos, si tienen consulta con este, no duden en hacerlo. Agrega una hoja por si acaso. Pues mientras voy a ir copy-pasteando el tercero. Aguanta. Vamos a mover esto un poco acá. Y ahora sí. Ya. Entonces lo voy a pegar acá. ¿Dónde quedó? Ahí está. Entonces, ¿qué influye que tenga una carga -2 el azufre? Igual es buena pregunta, porque en este caso, si estamos viendo, de hecho, voy a correr un poquito más acá. Si estamos viendo la configuración electrónica del. De hecho, ya escribámoslo así. El azufre neutro, o sea, más cero menos cero, totalmente cero acá. Su configuración electrónica es neón, o sea, con todo esto ya abreviado, 3S2 3P4. ¿Por qué es así? Porque si vamos contando, acá, tenemos acá que el 3S1 acá está acá, el 3S2 está acá, el 3P1 está en el aluminio, el 3P2 está en el silicio, el 3P3 está en el fósforo y el 3P4 está en el azufre. Esto hablando de átomos neutros, ojo. Así que recordando que los átomos neutros, la gracia importante que tienen es que su número atómico coincide con su número de electrones para que la carga se mantenga neutra. ¿Ya? Entonces, ya, tenemos la del neón. Vamos así, 3S1, 3S2, 3P1, 3P2, 3P3 y 3P4. Aquí está, el azufre. Entonces, ese es el azufre neutro. Pero esto es una configuración electrónica. Estamos hablando de electrones. Así que, en ese caso, ¿en qué influye en que sea -2? Es que
Mejor lo voy a hacer así. ¿En qué influye? Que sea -2, en que va a tener también la configuración electrónica del neón detrás, 3S2, 3P, y en este caso va a ser el 4, pero como es -2, va a tener dos electrones de más. ¿Por qué? Porque de hecho lo voy a dibujar un poco acá. Ya tenemos, ese va a ser nuestro átomo de azufre, nuestro núcleo. Vamos a dibujar un orbital. Esto es el 1s2. Vamos a dejar segundo orbital. Ahí está el 2s2, 2p6, para hacer los 8 electrones. Claro, en este modelo de Borg, como se le dice, no se representan de qué ese orbital se trata, de si es del P, del S. Estamos hablando solamente de los niveles. Así que ahora el tercer orbital, lo que nos compete. También debería tener 8, que vendría siendo parte de la regla del octeto, ¿cierto? Entonces tenemos uno, 2, que son el 3s2, después 3, 4, 5, 6, pero aún así nos faltarían 2 para completar el regla del octeto. O sea que el azufre neutro es bien inestable. Va a querer esos dos electrones a toda costa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a querer ionizarse, pero como -2. Va a querer ganar esos dos electrones. Así que en este caso estamos hablando de un azufre que encontró su estado de mayor júbilo, su estado de mayor estabilidad. Así que, ¿qué hizo? Ganó dos electrones y agarró la configuración ahora del argón y ahora tiene acá dos electrones más en su orbital P. Así que en eso influiría el por qué es -2. Así mismo, Adeline. Ya, perfecto. Si tienes más dudas, igual háganla, pero un momento. Vamos a agarrar esta imagen. Pero por ahora me voy a ir por esta imagen. Ya, entonces. El último electrón de un elemento A presenta los siguientes números cuánticos, o sea, 4, 1, -1 y más un medio. Entonces, el elemento A pertenece al tercer periodo, es del grupo 6A. Recuerda que el grupo 6A es eh, este. Oye, este es el 1A, este es el 2A, este es el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Todos los B están acá, en los elementos de transición. Es un no metal, su ion presenta dos electrones desapareados o ninguna de las anteriores. Ya miren, nos dicen el último electrón, así que incluso podemos ver de qué se trata este elemento A. Así que quizá no sea tan A, sino que le demos un poquito de identidad. Vamos viendo. Primero, se trata de un electrón en nivel 4, ¿ya? Eso igual es un tema, o sea, nos dicen que es de este lado, de este periodo. Sabemos que, por ejemplo, estos van a estar en un nivel un poquito más abajo, porque este ya es por ejemplo, este es el 4S1, el 4S2, y no sé si se acuerdan del principio de Aufbau, que de hecho como un poquito más bonito, ese que era así, que era como una especie de árbol en Navidad, ¿cierto? Entonces así van llanándose, pero aún así, claro, el 4S1, 4S2, después aquí se pega
poquito de baja energía y va al 3 un poco, pero sigue en el cuarto periodo, que es toda esta línea de elementos de transición, metales de transición, más que nada. Y después vuelve al 4P y vamos así. Pero igual, ¿de qué se trata entonces? Estamos hablando del nivel 4, pero también nos dicen el azimutal. Nos dicen que se trata del 1. ¿Qué dijimos del azimutal aquí más arriba? Que nos daban un 0, un 1, un 2 o un 3, dependiendo del orbital. Y en este caso nos dan un 1. O sea, se trata de un orbital P. O sea, ya sabemos que es una especie de 4P algo, ¿cierto? En este caso sabemos que, por ejemplo, si queremos verlo como cajitas, tenemos que dibujar, dejen hacerlo menos chueco, tres cajitas, ¿cierto? Esas cajitas están etiquetadas con -1, 0 y 1. Y aquí nos dicen, de hecho, de qué cajita se trata. Del -1. O sea, se trata de esta. Ahora, no sabemos, hay dos posibilidades con esta cajita. De hecho, vamos a copiarlo. Hay dos posibilidades con esa cajita. Que se trata de un electrón que está así, o se trata de un electrón que está así menos. Entonces, supone que una flecha apuntando hacia arriba. Se trata quizás de este. Esas dos posibilidades tenemos. Y eso nos lo dice el último número. Se trata de un más un medio, un spin hacia arriba. O sea, es este de acá, ¿no? En este caso no tenemos un 4px. Ah, ahí está. Sino que tenemos un 4p1. Ubiquémoslo. 4s1, 4s2, 3 t ta 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 ta, ya de los d hasta el 10. Después 4p1, aquí está. Se trata del galio. ¿Y qué pasa entonces con el galio? De hecho, no sé si ustedes saben qué es el galio o lo han visto, que es una especie de metal líquido que se parece al mercurio, pero es mucho menos tóxico. O sea, es líquido a temperatura casi ambiente, porque al menos 27 grados, o sea, 27 grados se funde, menos que eso ya se vuelve sólido. Pero ahí está la palabra clave, es un metal. O sea, si lo vemos así, recordad que, por ejemplo, este de acá, bueno, si se puede rayar acá en este o si lo abro en el Paint o editar. A ver, entonces, ya, está bien. Entonces, se supone que aquí, en el boro, ya empiezan los no metales. Pero después, como que por periodo, uno se va haciendo metal acá. Por ejemplo, sabemos que el aluminio es metal, ¿cierto? Pero sí se llama en un no metal. Pero de hecho se le hizo como un metaloide, porque si después lo ven más adelante, van a ver que el silicio sirve mucho para electrónica. Y ahí todo el resto no metales. Pero después, el galio y germanio se vuelven metales. Y en este caso, el arsénico ya sería un no metal. Selenio, bromo, criptón, tampoco metales. Indio es metal, estaño es metal, creo que este es antimonio, también es no metal. El telurio ya, o sea, también es metal, y el telurio ya sería el no metal acá. Vemos acá,
Tenemos uno, dos, tres y cuatro ya metales. Y ya el atato sería un no metal. Pero en este caso sería un metálico. El galio es un metal. Entonces, vamos descartando ya. ¿Es un no metal? No. El grupo 6A tampoco. Vimos que, de hecho, era del grupo 3A. Entonces, ese es falso. ¿Pertenece al tercer periodo? Tampoco. Vimos que pertenecía, de hecho, al cuarto por el nivel de energía. ¿Su ion presenta dos electrones apareados? Tampoco, de hecho, porque si vemos los últimos electrones del galio, va a querer cumplir un poco con la regla del octeto también. Así que en este caso, sí que le sale de hecho más fácil volverse más 3 que menos 5 para cumplir la regla del octeto. Así que claro, en ese caso no tiene dos electrones desaparecidos. En este caso volvemos a quedarnos con la eh, y sería ninguna de las anteriores. Y únicamente tuvimos que rayar harto, o sea, hablar harto acá y no se rayó mucho. A ver si que hay una. Porque era un no metal. Mira, de hecho voy a ver si es que se ve acá la tabla periódica más HD. Miren, porque en este caso lo que pasa es que, por ejemplo, va a una especie de escalón según los no metales. O sea, en el segundo periodo, de hecho, ya todos son no metales. Y de hecho el boro ya está como entre una y otra. Pero ya el aluminio empieza a ser metal, derechamente. Después el galio empieza a ser metal también. Y el germanio ya está como entre tongo y los vilos. El indio y el estaño efectivamente son metales. Y ya de ahí para la derecha son no metales. El telurio, o sea, el tulio, el plomo, el bismuto, ya son efectivamente metales. Y solamente el polonio bastato de radón son no metales. Bueno, de hecho el radón es un gas noble. Y de hecho ya estos ya son bastante más teóricos. A mi compañera Rocío va a ahondar más en el tema de los más pesados. Pero por ahora, claro, lo que necesitan saber es que a hacerse una especie de escalón en donde se van haciendo metales mientras va bajando de periodo. Así que eso es lo que iría pasando con esto más que nada. Los grupos. Vamos de nuevo a la tabla, no irónicamente HD. Aquí, por ejemplo, este es el 1A, el donde está el hidrógeno, para abajo. Son los alcalinos, que de hecho solamente tienen un puro electrón. De hecho, son todos metálicos, pero son muy reactivos. De hecho, no sé si han visto en algún momento cuando echan sodio al agua y eso derechamente explota. Desde el berilo también son los térreo o alcalino térreo se le dice, que también son metálicos, suelen ionizarse como más 2. Y bueno, esto sería el grupo 2A. Después el boro 3A para abajo, carbono para abajo 4A, nitrógeno para abajo 5A, oxígeno para abajo 6A, el flúor para abajo 7A y todos los gases nobles acá son 8A. Los elementos de transición acá suelen ser los B. Y ya los lantánidos y los actinios son una cosa rara. No por nada le dicen tierra rara en todo caso. Pero lo de transición suelen etiquetarse como B. Y de hecho, los A suelen llamárseles los representativos, porque justamente tienen esos orbitales más importantes, por así decirlo. Claro, en muchos de los elementos de transición también, pero son irónicamente muy poco abundantes. Por ejemplo, el níquel, el cobre, el oro.
el mercurio. Entonces igual hay poquito, aunque no lo crean. Sobre todo el oro, por algo es tan caro. El hierro quizá haya un poco más, pero sigue siendo un elemento de transición, no es representativo. Entonces eso. Entonces, no sé si le quedó alguna duda con este ya, con el tema de los números cuánticos, porque quiero que el que viene ahora ya un poquito más denso. Ah, no, todavía no hay tanta densidad. Entonces, en ese caso tenemos, yo vamos a copiarlo acá, acá, y listo. Tenemos acá, un poquito más grande, y listo, me dice, los elementos designados con los números atómicos 7, 16 y 20 se caracterizan porque uno, pertenecen al mismo periodo, dos, pertenecen al mismo grupo, tres, son representativos y cuatro, todos tienen electrones desapareados. Vamos a verlo. En este caso, vamos a seguir de nuevo con esta tabla irónicamente HD, porque estas van a ser las que quizás puedan tener a mano en los controles de las PEPs. Entonces, vamos a buscar los números atómicos 7, 16 y 20. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 7 es el nitrógeno. Entonces, vamos a anotarlo acá. 7 N. El 16, a ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El 16, de hecho, es el azufre. Ya hemos hablado del azufre un poquito más arriba. Y finalmente, el 20, a ver, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Nos paramos en el calcio. El 20, entonces, es el calcio. Ca- Entonces, vamos viéndolo acá. Estamos viendo un poco que no tiene nada, casi nada en común, de hecho. Porque no pertenece al mismo periodo, no pertenece al mismo grupo, porque allá estamos hablando del azufre, que está en el grupo 3. Ah, primero del nitrógeno, que está en el grupo 2, el azufre que está en el grupo 3, y el calcio que está en el en el periodo. Periodo 2, periodo 3, periodo 4, respectivamente. O sea, ya no está en el mismo periodo, y ahora sí, hablando de grupos, el calcio está en los alcalino térreos, o térreos se le dicen, en... Era nitrógeno, ¿cierto? Sí, nitrógeno está en el grupo 5 y el azufre está en el grupo 6. Tampoco tienen nada que ver. Vamos tachándolo de hecho. Uno no, dos no. Veamos si vamos a saltarnos igual este, pero porque este sabemos que es verdad, son representativos, no están aquí en el medio de la tabla ni acá en todos los lantánidos y actínidos. Pero todo tiene electrones desapareados. En ese caso, ¿qué puedo decir? La verdad es que no lo sabemos, no nos dicen ninguna información sobre eso. Y ya saben que si es que no le dicen información sobre qué, qué polaridad tienen, si es que están ionizados o no, si es que no le dicen nada de eso, entonces asuman que son neutros. En ese caso, aquí no es tan necesario, porque de hecho quitaría un poco de tiempo sacar la configuración electrónica. Solamente hay que ver los electrones desapareados si es que están ionizados. Por ejemplo, no sé, el calcio, por ejemplo.
suele encontrarse con la ionización +2. En ese caso, ahí tiene que ni siquiera sería como electrones desapareados porque, eh, a ver, es que termina eso en P6 de hecho. Así que no pasaría nada con el calcio. No tendría ningún electrón desapareado, no, porque electrones desapareados buscan reaccionar. Eso es electrones desapareados. Así que claro, en ese caso, de hecho, si tenemos un calcio +2, ahí ya se aparearon ya. Podríamos ver también el tema de la configuración electrónica para verlo un poquito más a detalle, pero la verdad es que, de hecho, allá veríamos una especie de inconsistencia, porque ya, si lo vemos por configuración electrónica, el nitrógeno no tiene el orbital P todo lleno, el azufre tampoco, pero el calcio sí. Así que si estamos hablando de los tres juntos, ya estamos hablando ya unos sí, otros no, tampoco puede ser. Entonces, cuatro. Ese te queda tachado. A ver, ¿cómo tendría que estar? De hecho, me voy a corregir un poco. El tema es que los electrones apareados está hablando solamente del calcio, así que igual estaba un poco sesgado ahí. El calcio tiene una configuración electrónica que, bueno, agarra, de hecho, el argón. Ese sería, de hecho, lo voy a poner a R4S2. Así, de hecho, si lo hago solamente con el calcio, este no tiene electrones desapareados. Ya por hacerlo con el calcio, ya este se tacha porque dice todos tienen electrones desapareados y el calcio no. En este caso, a ver, deja ver la configuración electrónica. Si hablamos del azufre, ese tendría el del neón 3s2 3p4. Ya, aquí hay unos cuantos electrones desapareados porque le falta completar orbital p. Y en este también, helio. Este era nitrógeno 2s2 2p3. Voy a ver si es que no me equivoco. 3 4 5 sí, 3. También tampoco tiene el orbital completo. Pero claro, si todos tienen los electrones desapareados, todos tienen que serlo. Tenemos el calcio, no podemos decir que todos. Ahora sí, no sé si me explico ya con el tema de ver los electrones desapareados. Es una cuestión que igual se puede. ¿Por qué digo que no hay tanta necesidad de hacer la configuración electrónica? Porque se puede ver de acá mismo. El nitrógeno tiene. No hay ni un gas noble ni completo grupo. Aquí el calcio, por ejemplo, completó grupo. O sea, completó el S2, por así decirlo. Como para verlo de una forma un poco más rápida. Así que eso. Venga, una hoja más. Y vamos a ver qué procede acá. De hecho, ya no empezamos a hacer un poquito más complejo acá. Si igual están muy cansados y quieren pedir break, hágalo nomás. Por ejemplo, no sé, a la hora 20 hora y media, así como un bloque cualquiera de la U, pueden hacerlo, no se preocupen. Eh, Bien, igual voy a subir esta pizarra.
Voy a ver si es que le logro sacar el PDF a esta pizarra, ¿ya? Que ya por lo menos esto que ya creo que hay que escribir un poquito más, voy a escribirlo igual en conjunto con ustedes. Así que igual van a tener así como un poco ya esto y respondido. ¿Ya? Entonces, este ya nos dice un poco cómo va a ser la cosa, porque es un poquito más truculento. Entonces, nos dicen que expliquemos brevemente la ley periódica y cómo se reflejaría eso en la estructura de la tabla periódica. La ley periódica, recordar, se basa en eh, ley periódica. Ah, ya. Entonces, va a ser una especie de lista. Porque aquí, de hecho, no nos piden un poco tanto el tema de la tabla, sino que nos pide saber algo antes de irnos de lleno con la tabla. Así que el tema de la ley periódica lo que nos dice un poco el tema de hablar de cómo es la tabla. Por ejemplo, primero hablamos de periodos, ¿no? Claro, cuando uno va, por ejemplo, a estas líneas. Después nos vamos a lo que vendrían siendo los grupos, claro. Por ejemplo, los grupos también nos van indicando cómo van a ser un poco los orbitales, ¿cierto? Al explicarnos cómo van a ser los orbitales, por ejemplo, ahí vamos viendo bien cómo es y cómo se van a comportar cada uno, porque nos van a decir también cuántos electrones van a estar apareados, desapareados, y entonces, claro, vamos a ver un poco el tema de las propiedades. Esto es un poco mañoso con los puntos, así que, y sabiendo las propiedades, solamente, eso solamente se saca también de los periodos grupos y sus respectivas configuraciones electrónicas. Y claro, los bloques que son prácticamente nos muestran si que se trata de un elemento representativo o uno de transición. Y también, de hecho, están el tema de los metales raros, o sea, la tierra rara, perdón, ¿cierto? Que son estos de acá abajo. Entonces, eso vendría siendo ya un poco la A. Voy a achicar un poquito más esto, la verdad. Ah, bueno, y ahora no. Ahí, a ver si se puede achicar un poco más. No, no se puede achicar. Pero ya, lo muevo un poco más arriba. Y el tema es que está solamente la A. Ojo, todavía tenemos que usar la tabla.
No sé qué estoy haciendo. Estoy haciendo comando medio raro. Ahí. Sí. Entonces, todavía tenemos la B y la C. Yo. Ah, ya quedaba acá arriba. Entonces, vamos a moverlo un poco de páginas. Por esto acá. Y ahora voy a seleccionar la imagen. Y a correrla a paso porque justo ahora decido no correrse como corresponde. Entonces, mm, y ahí, ahí y ahí. Voy a poner que lo voy a dejar donde estaba. Que si no me equivoco estaba como en uno, estaba aquí arriba. Ah, ya, este de acá, sí. Ya, entonces, ahora sí. Habría que ordenarlo de mayor a menor los elementos de la tabla, según el radio atómico esperado. Esto de acá es una especie de sí y no, el radio covalente. ¿Por qué? Porque igual son eh, conceptos distintos. Porque el radio covalente, de hecho, nos indica, ambos se miden en picómetros, ambos son bien chiquititos, pero son distintos a cómo son los elementos de forma más neutra, o sea, sin el azar, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿por qué un sí y no? Porque igual cumple, o sea, vamos siguiendo un poquito lo de acá mismo. Nos dicen el magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Y vemos que el Z, o sea, el número atómico, va aumentando de a uno. O sea, es fácil ordenarlo. En este caso, recordad que contraintuitivamente lo que uno espera de un átomo que se va haciendo quizás más grande, el radio atómico va disminuyendo según va avanzando el periodo. O sea, así va disminuyendo. ¿Alguien podría decir por qué va disminuyendo el radio atómico según avanza en el mismo periodo? ¿Alguien se le ocurriría así como por qué pasa eso tan raro? ¿Por qué por acá tenemos un átomo así y por otro lado tenemos un átomo así, sabiendo que tiene más electrones? De hecho, ahí estaría la palabra clave, tiene más electrones, ¿no? Los átomos se componen de núcleo, se componen de electrones. A ver, justamente, en ese caso, es que yo, de hecho, hago otro orbital acá,
¿Qué pasa si yo le agrego electrones? Claro, este va a tener igual va a marcar el orbital, así que obviamente va a ser un átomo más grande. Pero si yo le pongo más, en ese caso, en vez de ser más grande, el último orbital está más negativo, va a ser más tirado hacia el núcleo que va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, si es que yo le pongo más electrones, se va haciendo más chico. Y hasta llegar al gas noble, que en este caso vendría siendo el argón. O sea, estamos hablando de hecho acá de puros elementos del grupo, o sea, del periodo 3, o sea, el nivel de energía 3. Así que, espera, un momento, voy a meterme unos 10 segunditos. Y ahora sí. Entonces, va disminuyendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Elementos del periodo 3 que van aumentando uno a uno. Y en ese caso, la reacción es simple. Vamos bajando, se hace más chico. ¿Por cuál empieza? Por el magnesio. Entonces vamos haciéndolo de forma bastante intuitiva. Tenemos el magnesio, ese es más grande que el aluminio, más grande que el silicio, más grande que el fósforo, más grande que el azufre, este era ese, más grande que el cloro y más grande que el argón. Se nos es más grande acá el magnesio y el más chiquitito el argón. Entonces ya tenemos la B hecha. Y esta, la C, bastante análisis. Así que aquí quiero que pongan una especial atención. ¿Por qué el aluminio tiene una energía en ionización menor que el magnesio, aun cuando está a la derecha del mismo periodo? Energía en ionización. No sé si se acuerdan qué era la energía en ionización. Porque, claro, supone que tiene que ir aquí aumentando, porque la energía de ionización, de hecho, lo que nos va a decir es una pura cosa. ¿Qué tan difícil es sacar un electrón de este átomo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el del cloro es tan grande porque el cloro, recordar que le falta un puro electrón para completar su regla de octeto. Un puro electrón. Y el argón, de hecho, no, ya no tiene el octeto, o sea, es de lo más estable que hay. Pero entonces, ¿por qué se pega un saltito medio raro del magnesio al aluminio? No sé si se le ocurre viendo, por ejemplo, la tabla periódica, porque pasa del magnesio al aluminio. De hecho, vemos que el indicio más notable acá es que cambia de grupo, ¿cierto? ¿Tendrá algo que ver eso? Vamos a dibujarlo, de hecho. En ese caso, vamos a hacer aquí una configuración electrónica. Si hacemos la configuración electrónica del magnesio, vamos a ver que este tiene, bueno, el neón detrás, 3s2.
¿cierto? Y el aluminio es neón 3s 3p1. ¿Por qué eso es importante? Y de hecho nos va a servir para un ejercicio que igual va a venir después, que requiere analizar mucho el tema de los orbitales, que es el tema de por qué aquí es un poquito más fácil sacar electrón. Porque eso es lo que me dice. El aluminio tiene una energía de ionización menor que el magnesio. O sea, en otras palabras, es más fácil sacar este electrón. De hecho, se ve mejor acá el por qué es más fácil. Aquí tenemos un caso bastante particular. Perfecto. Ya, este igual es como un poquito más confuso, así que si quieren hacer alguna pregunta más, antes de pasar a la siguiente, que ya es un poquito más rebuscada, que también tiene A, B y C, y es de desarrollo. En ese caso no suele pasar con el solamente magnesio y aluminio. De hecho, se ve un poquito acá eh, con el berilio, del berilio al boro, por ejemplo, también pasa un poco, porque claro, al final igual está saltando a otro orbital, porque el berilio tiene 2s2 y el boro tiene 2s2 2p1. Entonces ya tenemos ahí un electrón un poquito más fácil de sacar, más robable. Así que igual en ese tipo de casos puede pasar también eso de ahí. Y ya cuando nos adentramos un poquito más acá al medio, pasan cosas incluso más raras. Y ahí vamos a verlo. Claro, la energía de ionización, eso, ¿qué tan difícil es sacar un electrón? Por eso mismo va aumentando de una forma brutal mientras más se acerca aquí, porque ya derechamente ionizar el cloro quitando un electrón requiere demasiada energía, no conviene, derechamente. Ya, por ejemplo, la afinidad electrónica es una especie de variación, porque de hecho, eh, lo que me diría la afinidad electrónica acá es más o menos qué tanta energía se liberaría o absorbería, de hecho, cuando se combina. Y mientras más energía se libere o se combina, más estable es lo que resulte. En este caso, el cloro combinándose con algún elemento resultaría en algo bastante estable, como por ejemplo pasa con el sodio, la típica sal. Así que eso. Un momento, una ciencia de nuevo 10 segundos. Ya. Entonces, ahora rematamos justamente con lo más complicado acá, que es analizar este tipo de anomalías. Anomalía de la tabla periódica que nos va a indicar qué es lo que realmente pasa y por qué las cosas a veces no son tan ideales. Molibdeno. En este caso tenemos el Z igual a 42. Si se lo preguntan, en la tabla periódica está como menos por acá. Si no se ven, si no se ve, recuerden que tengo esta tabla periódica de acá. ¿Qué se nota más dónde está el molibdeno? 42, como dice bien aquí.
Y de hecho está al lado del tecnecio, que si bien es un elemento igual relativamente ligero, este es radioactivo. O sea, la única forma de que exista es por eh, los típicos bombardeos de uranio y cosas así. No, no existe de forma natural porque se desintegra muy rápido. En cambio, el molibdeno, si bien tiene cosas raras, sí existe, es natural. Pero vamos a ver qué pasa con el molibdeno. La configuración electrónica completa y abreviada. No, son dos caras de la moneda. ¿Y por qué no sigue el principio de Aufbau? O sea, ya estamos asumiendo de que el molibdeno no va a seguir este típico árbol de Navidad. O sea, nos fuimos por algo bastante complicado. Entonces, ¿qué pasa con el molibdeno? Tenemos que el número atómico es 42. Vamos a hacerlo a la mala y vamos después a resumirlo. Uno S2, ¿cierto? 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Después alcanza a llegar al... Sí, claro, está en el periodo 5 de hecho. O sea, tenemos que escribir el 4S2, 3 D10. No sé si hay dudas con esto del 3D10, que es simplemente la configuración electrónica de cada uno de estos de transición. Y recuerda que por el principio de Aufbau, con el tema del árbol de Navidad ese, reduce un poquito la energía. De hecho, con el F la reduce hasta dos niveles. Entonces, seguimos con el 4P6 y después 5S2 y 4D. ¿Cuánto es? Sería 1, 2, 3, 4. Supone que sería 4, ¿cierto? Y ahora si lo resumimos, vendría siendo el del... Este era el criptón, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Esto de acá entonces se resume en criptón. Entonces la resumida vendría siendo con la que vamos a trabajar, de hecho, para que no sea tan largo. Criptón 5S2 4D4. El tema es que el mismo ejercicio me dice, esto no está correcto. ¿Por qué no está correcto? Por una cosa bastante particular y quizá más o menos rebuscada. El tema es que ustedes no van a saber de antemano si es que el principio de Aufbau se va a cumplir o no, pero en este caso le dicen que no se cumple y ustedes van a tener que cachar por qué. Recordar que los orbitales D son una especie de orbital con cinco cajas. Sé que lo representamos con cajitas. Uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? En ese caso estoy llenándola así. Y me falta para completar este orbital, ¿cierto? Pero con un puro spin. En ese caso, entre el 5S2 y el 4D, no, el 5S y el 4D hay tan poca variación de energía que en este caso la forma de escribirla correctamente, la configuración electrónica del molibdeno es esta. Y entiendo que viven confundidos, porque es raro. Uno y 5. Pero Martín no completó el S. Sí, claro, no lo completó.
pero en este caso no importa mucho porque justamente no les sale muy caro al orbital S darle ese electrón faltante al orbital D. Así que queda con hartos electrones más desapareados, pero queda más estable igual. Esto es una excepción de aquellas. No es necesario que la sepan como tal la del molibdeno, pero sí que pueden también ver que hay excepciones y pueden justificarse. Así que, ¿qué pasaría en ese caso? Ahora, por ejemplo, si es que vamos a ver el... Ah, mira, los números cuánticos también. De hecho, ya lo vimos un poquito ahí. Recordar las etiquetas de este 0, menos uno 2 y menos 2, ¿cierto? Menos. Estamos hablando de el 4 acá. Entonces, ya empezamos un poco a escribir la configuración electrónica, que vendría siendo 4, coma, sabiendo el tipo orbital que es, y volviendo un poquito aquí arriba, el D se representa con un 2, o sea, 4,2. Ahora, coma, estaba hablando de que el último electrón está acá, también sería un 2, coma, y está apuntando hacia arriba, o sea, sería más un medio. Esos serían los números cuánticos del molibdeno así neutro. No sé si queda alguna consulta con el tema de los números cuánticos del molibdeno o por qué se comporta de forma tan rara. Porque ya en más detalle no sabría, porque no es necesario que ni usted ni yo lo sepa en ese caso el por qué el molibdeno es tan raro. Pero en ese caso es justificable por el tema de si que uno ve cómo, qué tan, qué se puede hacer aquí para completar alguna cosa incompleta. En este caso, ver los vitales como cajita va a mostrar qué es lo que falta. ¿Ya? Igual después podría también, por ejemplo, este mismo documento, podría también adjuntarlo así con las respuestas escritas de mejor manera. ¿Ya? Por si la pizarra aquí les confunde un poquito. Y por último, la C. La C. Se compara el molibdeno con su ion más 3. O sea, ya se le tiene que quitar 3 electrones más. ¿Cómo cambia la configuración electrónica? ¿Cómo afecta la energía de ionización y en la propiedad magnética? Ese ya es un poquito más rebuscado, pero es bueno que lo sepan. Porque, por ejemplo, el más 3, de nuevo vamos con la configuración del criptón. Y ojo acá, también importante, atención. El más externo acá vendría siendo el 5s1. Así que sería el primero que perdería. En este caso, quería 5s1, ese se va. Quería solamente el 4d5 y ese se le quitan dos más, porque ya perdimos uno acá. Así que quedaría acá la configuración electrónica de 4d3.
también, insisto, no es fácil de verlo, pero es porque el 5S1 es el que está más afuera. Y el que está más... después de este, ya habiendo sacado uno y todavía nos quedan sacar dos más, el 4D5 es el que hay que atacar de nuevo. El que atacar ahora. Entonces queda como 4D3. Ahora, en este caso, alterar este nivel es un poquito más complicado que alterar el 5S1. Así que la energía de ionización, por ejemplo, cambiaría caleta. Cuesta menos sacar este 5S1. O sea, cuando ya lo sacamos fue lo más fácil que hicimos. Pero ahora con sacarle estos tres, por ejemplo, va a costar más. Dejarlo más positivo de lo que ya está, ya no se puede prácticamente. O sea, la energía de ionización va a aumentar, que sería la IE, en ese caso aumenta. A ver si hay alguna pregunta. O sea, no solamente del núcleo más lejano, sino que primero del núcleo más lejano. Porque en este caso, eh, ya está el 5S1, que de hecho es como un poco lo que tenemos en lo alcalino, que es ese uno que está por ahí suelto, que sabemos que es re fácil sacarle ese electrón. Pero ese, por ejemplo, al ionizarlo como más 3 ya se lo sacamos ya. Ya hicimos la pega fácil. Ahora tuvimos que atacar el orbital D, el 4D. Ya le sacamos dos más. Y ya prácticamente no quiere quedar más positivo, no quiere que le roben más electrones. O sea, ya le robaron ya. Por qué tanto más? Por eso mismo la energía de ionization aumenta, porque esos electrones igual va a querer como conservarlo de alguna forma. Así que la energía de ionization va a subir. Y por ejemplo, la propiedad magnética igual es un poco más rebuscada porque tiene que ver con el tema del spin. Al tener menos spin, en ese caso, un momento, ya. No sé si en algún momento vieron para qué sirve el spin o para qué es lo que les dice. Que, por ejemplo, sabemos que, ya mire, esto es un poquito más rebuscado, pero es para llegar al punto. La corriente cuando fluye va a producir un campo magnético. En ese caso, ¿por qué las cosas imantadas tienen un campo magnético? O sea, ¿por qué un imán produce un campo magnético? Porque justamente no tiene corriente, pero hay algo que se le asemeja un poco a que tenga corriente, que vendría siendo el spin. Porque claro, la corriente son electrones moviéndose y en este caso, claro, quizás no se están moviendo, pero tan... hay que imaginarse una pelotita que está girando. Excepto que en este caso no hay ni una pelotita ni está girando. Así funciona el mundo cuántico. Pero se comporta así. O sea que mientras más spin tengamos a algún lado, más magnético es, por así decirlo. O sea, en este caso es bastante magnético. En este caso, de ahí. Porque tenemos mucho spin hacia arriba. Pero en este caso tenemos menos spin. Así que el magnetismo, ah, baja. A ver, ya, ahí sí. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto, porque sé que en este momento se puso un poco raro el control. Esto era de un intensivo, de hecho. Así como de lo poco que rescaté de por ahí. Pero sí, se puso muy rebuscado. En este caso requiere demasiado análisis. Así que si algo les confunde, algo les quedó dando vuelta, haciendo ruido, llegaron nomás, ¿ya? Total, para eso es esta ayudantía, para dejarlo listo para el control.
Sé que esto tampoco va a ser tan completo, pero les da un poco el paradigma de cómo va a ser el control. Le van a preguntar sobre configuración electrónica, número cuántico. De eso va a tratarse el control. Mm. Así que eso, ¿alguna consulta? Dele, chicos, no se queden con ninguna duda. Para ver si resuelvo duda o si cierro esto. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, con -3. En ese caso, miren, eh, será un poco difícil imaginarlo porque ahí ya no se sabe mucho si es que se va a llenar el D o el S con prioridad, pero sí, yo lo veo de hecho más probable que el S también se llene. La verdad es que el movimiento -3 igual es un ion muy poco conocido, ¿ya? Así que igual en ese caso lo que les pido igual es que se vean qué es lo que le pide el ejercicio y es como, no sé, intenten jugar a ser abogado, tipo tienen algo que no saben por qué pasa, pero le dicen que pasa así. Así que la única forma, o sea, lo único que tienen que hacer ustedes es justificarlo. Analizar, ver la configuración electrónica o la tabla periódica y ver qué es lo que justificaría lo que está pasando. Que en este caso es que este orbital de acá pedía a gritos ser llenado. Y por eso mismo el orbital S no dudó mucho en darle su electrón. Lo más probable es que, de hecho, el -3 si es que adquiere otros electrones más, el primero que se llene va a ser el S2, el 5S. Va a adquirir el segundo electrón que le falta y el resto se acomoda en el D. ¿Vale? Así que eso. Voy a